sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy domingo 31 de marzo lleva por título Jesús vive eternamente, estando en Lucas capítulo 24, verso 1 al 12. Así dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y, entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Jesús vive eternamente. Si en algún momento hemos estado con duda o nos han querido cuestionar sobre nuestra fe, hay una marca ineludible y verdadera que demuestra la fiabilidad de lo que nosotros creemos. Esta es la resurrección de Cristo. Es lo que diferencia sobre todo lo demás. Este acto perfecto que muestra su verdad y muestra la deidad de Jesús. Lucas nos narra la respuesta ante este evento y son cuestiones tan propias de cada una de las épocas, tanto de esa época pasada como de la época en la que nosotros nos encontramos. Y vamos a estudiar tres elementos que apreciamos en este devocional, siendo el primero, ¿dónde buscas tu fe? El versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Después de la celebración del día sábado, después del sábado, las mujeres, personajes fieles y verdaderos, que estuvieron con Jesús en ese lapso de la crucifixión, que vieron esa intervención de José de Arimatea que llegó a recoger el cuerpo, que vieron la sepultura de Jesús, ellas que estuvieron presentes, ellas que fueron más fieles incluso que los discípulos, ellas tenían un sincero deseo de honrar el cuerpo de Jesús ungiéndolo con especias aromáticas. El fin de esta tradición era prolongar el estado de putrefacción que el cuerpo llega a poseer. De manera que por la premura de que ya estaba cerca del inicio del sábado, no pudieron llevar a cabo este ritual, por así decirlo, esta tradición. De manera que después del sábado, de que no podían realizar ese tipo de labores porque tenían 635 restricciones más, bueno, ellas dispusieron, se fueron muy de temprano a ungir el cuerpo del Señor. Y el domingo por la mañana, el domingo muy de mañana, se dirigieron al sepulcro, el cual veamos o sea, sabemos que estaba custodiado por guardias, porque los dirigentes judíos, ellos habían entendido que Jesús había dicho que él iba a resucitar y que resucitó. Pero ellos querían constatar que sus discípulos no quisieran ir por el cuerpo, siendo esto una tontería, porque los discípulos huyeron en el momento más tenso, no estuvieron en la crucifixión y era una locura que ellos quisieran tratar de ir por el cuerpo ya estando pues en esta condición y más porque estaba custodiado por soldados. Entonces vemos que estaba custodiado por soldados la tumba y aparte tenía un sello romano el cual si alguien lo rompía pues era considerado como un traidor y tenía la pena de muerte. Entonces las mujeres iban para honrar la memoria del maestro, pero iban sin esperanza de ver a Jesús resucitado o saber de la resurrección o enterarse de la resurrección misma de Jesús. Y es que ellas iban tan ensimismadas que dice que llegaron y vieron la piedra removida. Dice el versículo 2, hallaron removida la piedra y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Al llegar ellas, se asombraron de no ver a nadie y la piedra que estaba removida, y lo más sorprendente es que no estaba el cuerpo de Jesús. Y ellas se espantan más al ver que dos personajes con túnicas blancas, quienes estaban a su lado, les preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Tal como acabo de mencionar, ellas iban sin esperanza alguna de ver la resurrección de su maestro. Es por eso que dice aquí, estando ellas perplejas, ellas estaban tan sorprendidas y tenían mucho miedo por la situación en la que estaban, en la que se estaban encontrando. Ciertamente, ellas tenían una buena intención de apoyar, ellas tenían una buena intención de honrar la memoria, pero no sabían cómo responder ante esta situación. Y es que es en esos momentos en el que nosotros podemos estar llenos de increíbles buenas intenciones, pero si no sabemos dónde está nuestra fe, si no sabemos dónde está nuestro sustento, la adversidad lo que va a hacer es llegar y movernos y tambalearnos. Lo que la adversidad nos debe hacer es guiar a buscar a Dios. Ponemos nuestra fe en elementos pasajeros y lo disfrazamos incluso de buenas intenciones, o realmente buscamos la fuente de vida que es Cristo. Eso es algo que nosotros debemos de preguntar. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro sustento? ¿Está en Cristo o está en cosas pasajeras? Ciertamente las adversidades revelan la integridad de la fe de alguien. Si está en el Evangelio, si no está en el Evangelio, si está con una persona o si no está con esa persona. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Él ha resucitado. Los dos seres les dicen a las mujeres que no tienen necesidad de buscar a Jesús entre los muertos, porque, por una simple razón, porque Él ha resucitado. Y es que ellas estaban atónitas, dice el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Eso es algo que ellas no podían todavía asimilar por la impresión del momento. Y estos dos seres, estos ángeles por así decirlo, eh, las llevan a las mujeres a algo que deberíamos de hacer nosotros todos los días. Recordar las enseñanzas bíblicas. Dice el verso 6, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y sabemos que era algo completamente necesario el sacrificio e igual la resurrección. Dice el versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado el tercer día. Y el 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Al momento de nosotros estar en alguna circunstancia complicada o incluso vencidos por el cansancio, vencidos por la adversidad, vencidos por la dificultad o no sabemos cómo reaccionar o cómo responder, bueno, esto ocasiona que nosotros nos olvidemos de ciertos elementos que son de suma confianza, son para fortaleza de nosotros, lo cual es la enseñanza bíblica. Pero es por eso que todos los días debemos de traer a memoria, todos los días debemos de recordar, todos los días debemos de predicarnos el Evangelio, porque eso nos va a ayudar a saber dónde estamos cimentados. El recordar la verdad bíblica nos lleva a responder con todo gozo ante las circunstancias y nos da valor de compartir las buenas noticias del Evangelio, que Él ha resucitado, dice el versículo 9. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es ese gozo de lo que nosotros experimentamos, compartirlo con otros para que ellos puedan ser partícipes. ¿De qué? Él ha resucitado. Es la buena noticia. La mala noticia es de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. La buena noticia es que Jesús es nuestro Salvador. Jesús es quien nos da la salvación. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, siendo algo que nosotros necesitamos tener, convicción ante la verdad. Siempre van a haber dificultades, eso lo sabemos, pero más cuando nosotros nos encontramos predicando el Evangelio. Porque siempre va a haber esas circunstancias o esas personas que van a preguntar, ¿y es que es cierto? ¿De verdad? ¿Es que es equiparable con esto? ¿Es equiparable con aquello? ¿Estás en el verdadero camino? Bueno, nosotros tenemos la mayor respuesta. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo expone ampliamente sobre el misterio de lo que es la resurrección, la verdad de lo que es la resurrección, hablando y diciendo que si la resurrección no fuera cierta, nosotros somos dignos de lástima porque estamos predicando una mentira, pero la resurrección es cierta, la resurrección nos trae verdad, la resurrección nos trae esa certeza. Pero así como nosotros tenemos
esa lucha, esa dificultad. Las mujeres de ese momento tuvieron su gran dificultad. Y es que tristemente en tiempos antiguos la voz de las mujeres no era escuchada, pero a pesar de ello, las mujeres se mantuvieron firmes ante el gozo de lo que estaban compartiendo. Vemos que incluso tiempo posterior, en el libro de los Hechos, ellas se convierten en parte fundamental de la congregación. Vemos que en el libro de los Hechos e incluso en nuestra actualidad, las mujeres son miembros fieles de cada una de las congregaciones y que el Señor bendiga a cada una de las mujeres que nos escuchan y que son fieles en la congregación. Que el Señor bendiga su vida, bendiga el ministerio que están desempeñando. Porque fueron estas mujeres las que se mantuvieron al lado de Jesús en la crucifixión, que se mantuvieron ahí firmes y que incluso fueron las primeras en saber sobre la resurrección. El versículo 10 nos da nombre de ellos. Dice, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles sobre la resurrección del Señor. Los apóstoles, quienes estaban frustrados por toda la situación que había pasado, ciertamente estaban reunidos, pero nos dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Las mujeres no se estaban enfrentando a una audiencia que no creía de Jesús. Se estaban enfrentando a una audiencia que estuvo 3 años con Jesús y ellos osaron no creerles, demostrando que si ellos tuvieron esas dificultades, nosotros vamos a estar expuestos a este tipo de respuesta y otras respuestas de mayor indiferencia. Pero eso es lo que nos debe de dar es mayor certeza, mayor firmeza de que nosotros estamos permaneciendo en la verdad y sobre todo la estamos compartiendo. Los discípulos creyeron hasta que nos dice el versículo 12 que Pedro se levantó, corrió y fue al sepulcro y vio y regresó maravillado y regresó analizando todo lo que había visto. Pero la misma Biblia nos dice que aquellos que sin ver hemos creído somos bienaventurados. De manera que somos llamados a tener una convicción firme ante la verdad revelada en el Evangelio, que Cristo ha resucitado. El Evangelio nos habla de que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a analizarnos, a preguntarnos en qué estamos creyendo. ¿Estamos realmente creyendo en el Evangelio? ¿O estamos tratando de creer en una abstracción para acoplarlo en nosotros y decir que sí pertenecemos a un sesgo cuando definitivamente estamos alejados de la verdad? De manera que debemos de examinarnos y regresar hacia el fundamento bíblico. Debemos de saber que Él ha resucitado. Debemos de recordar todos los días la verdad del Evangelio para poder saber que estamos en Él y también tener esa convicción ante la verdad que ha sido revelada únicamente en las Escrituras, lo cual nos va a ayudar para poder compartirlo a otros y que puedan ser partícipes de este gozo, de esta verdad y también de la salvación que Cristo nos da. Muchas gracias por habernos acompañado en el estudio devocional Tiempo con Dios. Les invitamos a que puedan darle like a los videos, que puedan suscribirse y que a partir del día de mañana vamos a estar estudiando el libro de Primero de Reyes. Vamos a tener nuestro estudio devocional sobre elementos de acuerdo a la monarquía, de acuerdo al Antiguo Testamento, que definitivamente nos hablan de cuestiones prácticas para saber cómo vivir nuestra vida cristiana. Nos dará mucho gusto que puedan acompañarnos y que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.